Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En la noche de hoy venimos con mis compañeros Sara Hoyos, Sebastián Rivera, Karen Castaño y quien les habla, Cristian Castro, a hablar un poco acerca de una norma que fue modificada en el Código Civil colombiano. Tenemos que entender que el Código Civil es un conjunto de normas sistematizadas del derecho privado, con el fin de regular las relaciones entre personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. En su mayoría, el Código Civil ha sido modificado casi en un 95% en el transcurso del tiempo. Recordemos que nuestro Código Civil es una adaptación del Código Civil creado por el doctor Andrés Bello. En principio vamos a hablar de una de las normas que nosotros escogimos, que fue la del título 5 de las asignaciones forzosas. Compañeros y compañeras, muy buenas noches para todos. En este caso, nuestro grupo escogió el artículo 1226 del capítulo 5 del Código Civil colombiano de las asignaciones forzosas, ¿sí? Mediante el cual hubo una aclaración y modificación, ¿sí? Mediante la Corte Constitucional en la sentencia 283 del 13 de abril del 2011, en el cual hace énfasis a la porción conyugal, ¿sí? Anteriormente, en la antigüedad, sucedía que esa porción conyugal solamente se le entregaba al legitimario, o sea, a su cónyuge, del cual se había constituido mediante el matrimonio. En este entonces podemos ver que ahora se constituye también una unión marital de hecho en unión libre. Cuando una pareja vive en una unión libre, ya tiene unos derechos cuando la persona fallece, ¿sí? Ya tiene la autoridad ante la ley de reclamar una pensión, de reclamar una propiedad y hacer parte de una sucesión, ¿sí? En el caso. Podemos ver que la sentencia 1283 fue modificada por la magistrada Cristina Pardo, ¿sí? Debido a que un ciudadano llamado Martín Alfonso Álvarez presentó una demanda en contra de la norma, ¿sí? En el cual también esa persona argumentó mediante el artículo 13 de la Constitución, que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que recibirán la misma protección, trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, ¿sí? Entonces, en este caso, hubo una modificación con referente a los testamentos, a las sucesiones, ¿sí? Que obligaban a ese árbitro a que su cónyuge, eh, a que el cónyuge tuviera parte de esa herencia, aun si no había un matrimonio formal entre la sociedad y ante la ley. Este artículo fue modificado por el artículo 2 de la Ley 1934 de 2018 para reformar y adicionarse al Código Civil. También fue publicada el 2 de agosto de 2018 por el Diario Oficial número 5673. Esta ley empieza a regir el 1 de enero del 2019. Ojo, hay que tener algo muy importante claro. Es que los testamentos que fueron depositados en una notaría antes de la vigencia de esta ley no se rigen por medio de esta, sino que se rigen por la anterior. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la Corte Constitucional y sobre lo que ha declarado acerca de los artículos. Entonces, el artículo declarado exequible salva la primera expresión naturales, tachado y declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-641 del 2000, en donde se habla de la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición le permite al testador de manera libre favorecer a quienes bien tenga, por lo que tampoco es cierto que el testador no pueda disponer de una parte de sus bienes. También hablamos del artículo declarado exequible, excepto la palabra legítimos, tachada y declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-105 del 94, en donde se habla de que según la Constitución son igualmente dignas de respeto y protección las familias
dentro y fuera del matrimonio. Bueno, y siguiendo un poco más con la explicación de nuestro compañero anterior, Sebastián Rivera, acerca del artículo 1226, el cual se modificó en el Código Civil a través de la sentencia C-283 del 2011, la cual los invitamos a que lean, de pronto si quieren conocer un poco más o quieren entender más acerca de esta modificación que se realizó. Se la vamos a dejar acá en el chat para que ustedes vayan, la consulten y pues la miren. Siguiendo con esa explicación, vamos a mirar uno de los aspectos importantes o que nos pareció muy importantes para tratar dentro de esta presentación, y son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. ¿Qué se trató de modificar acá? Se trató de decir, o lo que dice, lo que interpretamos mediante el Código Civil, es que nosotros como personas naturales, al momento de tener contacto con otras personas naturales, al momento de nacer ya tienes una obligación con tus padres. En caso de que tus padres, cuando tú ya estés grande, cuando ya tengas 18 años, tú pues tengas tu trabajo y tus padres no puedan realizar funciones para conseguir su alimento. Tú tienes la obligación, por ser persona natural, tienes la obligación de darle alimento a ellos, como así también la tienen los padres con sus hijos. Es decir, vemos mucho el caso de la cuota de alimentos, es gracias a esta modificación, gracias a este Código Civil, que nosotros podemos exigir la cuota de alimentos para nuestros hijos o para nuestros padres. Pero también se trata no solamente de ellos, también hablamos acá y nos hacemos referencia acerca de nuestros abuelos, hijos adoptivos, si se diese el caso. Entonces, eso es lo que nos trata de decir esta modificación de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Entonces, si quieren, como les decía, si quieren saber un poco más acerca de esto y de lo que pasó en la sentencia, se las vamos a dejar acá en el chat para que la miren. Vamos a hablar sobre la tercera asignación forzosa, que son las legítimas. Para tener muy clara esta tercera, debemos tener claro también el concepto de legítima, que es una porción de los bienes de una persona que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios, que por consiguiente son los herederos. Ahora, para tener en cuenta esta cuota de los bienes de esta persona, deben ser repartidos en un orden sucesoral, que primeramente están sus descendientes, que en primer lugar son sus hijos o nietos en representación, y luego están ascendientes, o en este caso, buscar si hay un cónyuge.